Bienvenidos a la unidad 1. Vamos a explorar el mundo y el origen y motivaciones de las organizaciones rurales en América Latina. Y vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Por qué se organiza la gente? ¿Qué motiva a la gente a organizarse? ¿Por qué es tan importante en el contexto de desarrollo en países como los nuestros? Hay múltiples respuestas, no hay recetas, no podemos hablar de que hay una realidad similar. Cada organización es un mundo en sí mismo, pero cuando nosotros analizamos, entendemos que inicialmente la gente se junta porque necesita resolver un problema, ¿verdad? O necesita alcanzar una meta que no puede hacer de manera individual. Y eso es lo que va generando esos cambios, ¿verdad? Y empieza a generar esos valores colectivos que nosotros ahora podemos llamar organizaciones. En nuestra región han estado muy influenciados por grandes movimientos sociales, como la Revolución Cubana, las reformas agrarias en México y Centroamérica, los movimientos sin tierra en Sudamérica, principalmente en Brasil, donde la gente se organizó para tener tierra donde cultivar, donde desarrollarse. Y después de dar ese paso, ¿verdad?, que inclusive implicó conflictos armados y derramamientos de sangre para obtener estos objetivos, la gente empezó a tener más y más necesidades. Entonces se organizaron para tener un camino de acceso a su comunidad, para llevar una escuela a la comunidad, para tener agua potable, para tener servicios de salud. Y poco a poco ahí empiezan a dar esos pasos hacia arriba, diciendo, bueno, ya tenemos un camino, ya tenemos una escuela, ahora tenemos un problema productivo, tenemos cosechas pero no las podemos vender, organicémonos para comercializar. Y es así como empiezan a dar un paso adelante y empiezan en el mundo de los agronegocios de una forma muy empírica, de una forma muy básica, muchas veces con figuras que ya más adelante veremos en la unidad 2, sobre la elección de por qué son un tipo de organización u otra, ¿verdad? Entonces, todas las organizaciones que vemos hoy en América Latina tuvieron un origen. El estado en el que se encuentran hoy tiene que ver con ese origen, con el crecimiento de la gente dentro del sistema organizativo, de sus capitales, de sus decisiones. Y todo eso hace que cada una sea totalmente diferente, aunque estén en un mismo país, aunque estén en una misma región y aunque produzcan lo mismo. Todo este proceso es importante entenderlo si nosotros queremos, como profesionales, contribuir al desarrollo empresarial de estas organizaciones. Es muy distinto también el contexto, ¿verdad? Si son organizaciones campesinas o si son organizaciones indígenas, donde hay un sistema de gobernanza diferente, una cosmovisión que también influye en la forma de tomar decisiones y cómo éstas se van desarrollando. En términos más conceptuales, ¿verdad?, hay muchas definiciones, pero a nosotros nos gusta mucho entender que una organización o el concepto de organización tiene que ver con un concepto en desarrollo, va cambiando con el tiempo y cada quien tiene una interpretación propia que es válida, ¿verdad?, que nosotros no podemos cuestionar si no entendemos ese contexto del que vienen. Los procesos evolutivos en las organizaciones quizás son de las cosas más interesantes. Piensen ustedes en su propia experiencia, ¿qué organizaciones conocen? ¿Qué diferencias se encuentran? Se siguen encontrando asociaciones de productores donde el presidente le toca hacer todo, donde él se encarga de comercializar, se encarga de atender visitas, de dar asistencia técnica, prácticamente hace todo. Y nos encontramos otras organizaciones donde hay una estructura con un gerente, con una junta directiva, con encargados de operaciones en función de la actividad productiva que están desarrollando. Nos encontramos organizaciones que han trascendido
y se han convertido en organizaciones de segundo piso, donde varias asociaciones se han juntado, confederaciones también, donde hablamos de organizaciones de segundo piso consolidadas, ya con otro objetivo más político, quizás ya no tan productivo comercial y bastante más alejado de los objetivos iniciales que tenían que ver con la resolución de problemas sociales de una comunidad. Entonces, entender este contexto, esta evolución, es fundamental. Una organización no es débil porque la gente no tenga el conocimiento, porque no tenga los recursos, o una organización no es fuerte porque vende bien. Hay que entender muy bien todos estos procesos, ¿verdad?, para entender cada uno de los procesos que han seguido. Quizá nosotros como profesionales, para tener el piso más firme, si estamos involucrados en procesos de acompañamiento, tiene que ver con entender el origen, la motivación, esta evolución que están teniendo y cómo y dónde nosotros podemos incidir y colaborar, ¿verdad? Me gusta mucho una frase de Rick Warren, de un libro que se llama Liderazgo con propósito, que dice que las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Eso parece un poco raro cuando vemos cooperativas con una estructura impresionante, ¿verdad?, con cientos de departamentos, miles de empleados, pero en su lógica y en su funcionamiento son organizaciones sencillas, con un objetivo claro, que han logrado mantener su agenda a lo largo de los años. Y esto lo vamos a ir analizando a través de diferentes casos. A mí no me gusta hablar como de casos de fracaso, pero sí hay casos que nos enseñan cosas que no hay que hacer, ¿verdad?, o que hay que evitar. Hay otros casos que nos enseñan cómo una adecuada toma de decisiones incide directamente en el éxito, cómo aprovechar una oportunidad, si la gente tiene la información puede hacerlo, y muy importante, cómo nosotros, que usualmente estamos en la parte de provisión de servicios estratégicos para el desarrollo empresarial, podemos aportar al desarrollo o al fracaso de una organización. Hay muchos casos donde un buen profesional hace la diferencia. A mí me gusta mucho contar el caso del Ejido del Balcón, porque fue una comunidad con una historia muy fuerte. Yo los invito a leer el caso. Es de México. A ellos, pues en la reforma agraria solicitaron tierra, les dieron un terreno bastante importante. Otra comunidad entró en conflictos por ellos por una parte del territorio. Terminó desgraciadamente en un conflicto armado donde la mayoría de los hombres fueron emboscados y mujeres y niños tuvieron que huir. Pasaron los años, estos hombres crecieron, estos niños crecieron, decidieron volver a su territorio con una posición un poco más madura, ya les habían dado pues su título de propiedad. Ellos decidieron que no querían volver a revivir un episodio tan triste. Negociaron con la otra comunidad, cediéndoles esas tierras a cambio de otras, y empezaron ahí un proceso de manejo forestal muy interesante de pino. Obviamente entró apoyo del Estado, apoyo de la cooperación, desarrollaron una empresa forestal que les iba muy bien, pero la forma de gobierno de un ejido tiene que ver, es un gobierno, digamos que político. Imagínense manejando una empresa. Entonces, la empresa era de todos y entonces todos tenían derecho. Entonces, los conflictos para el desarrollo empresarial empezaron a verse y a tener problemas en el proceso. Entonces, llegó un momento en que dijeron, no, tenemos que separar esto. El gobierno de la comunidad se enfoca en las necesidades de la comunidad, camino, salud, educación, etcétera, y la empresa tiene que dedicarse a generar los ingresos para que nosotros podamos financiar esa obra social. Entonces tomaron una decisión, contrataron a un gerente, se buscaron al más top de tops de los gerentes que habían disponibles en empresas rurales y se trajeron un hombre, un portugués. Y este hombre les dijo que sí, que sí aceptaba el cargo, pero
que él les iba a poner unas condiciones, que si no las aceptaban, pues él no aceptaba el cargo. La primera condición fue que ninguna de sus decisiones iba a ser cuestionada. Imagínense, qué par de pantalones de este hombre, que además ni siquiera era mexicano, era un portugués, decirle a esta gente que sus decisiones eran incuestionables. Segundo, les dijo que solo iba a estar por ahí en un periodo de 10 años y que en 10 años ellos tenían que asumir el control de su empresa, porque él se iba a ir. Y en tercer lugar les dijo que debían preparar a su gente, que con la gente así como la tenían no iban a lograr nada. Bueno, imagínense, yo les pregunto qué creen que pasó, qué fue la primera decisión de este gerente incuestionable. Despidió a todo mundo. Imagínense, despidió a los dueños de la empresa. Yo me imagino el problemón que se armó en la comunidad, pero fue un acuerdo al que habían llegado los del comisariado de Ejidal con este gerente. ¿Qué pasó después? Volvió a recontratar al personal, pero bajo otras condiciones, totalmente diferentes, asignando roles, responsabilidades, poniendo evaluaciones. Para no hacerles mucho más largo el cuento, elegido, el Balcón se convirtió en uno de los primeros exportadores de madera y algunos productos transformados. Tenían certificación forestal de buen manejo, ya todo el mundo los visitaba porque eran un caso de éxito. Empezaron a ganar mucho dinero e invertir todo eso en obra social, a becar a los niños de la comunidad para que estudiaran en la escuela, en la universidad, a preparar a su gente, inclusive asumieron la responsabilidad de servicios que usualmente da el Estado, como la electricidad, el agua potable, arreglar los caminos. Ellos lo hacían como parte de la obra de la empresa para la comunidad. Pasaron 10 años y este señor dijo, bueno, este era el trato, yo ya me voy. Y lo interesante es que la comunidad, todos estos 10 años, no se quedó esperando solo la buena bonanza por la buena gestión de un profesional. De verdad que le hicieron caso, prepararon a su gente. Entonces, en el momento en que él salió, pues ya tenían ingenieros forestales, tenían administradores, tenían contadores, tenían maestros que pudieron seguir con la empresa. Obviamente, hasta aquí parece un cuento muy bonito, con un final feliz, ¿verdad? Pero no es lo usual en las organizaciones. Siempre pasan por procesos, por picos. Un buen líder hace que la organización surja. Un liderazgo débil hace que la organización caiga. Entonces pasan por fluctuaciones. Todas estas fluctuaciones son procesos que hay que entender, que hay que ir sistematizando para no dar recomendaciones alegres. A veces llegamos a un territorio y decimos, les cuento una anécdota de la universidad. Fuimos a una comunidad y la gente era muy pobre y con muchísimas necesidades y había muchos árboles de mango. Y todos los mangos, era la época de cosecha, entonces estaban tirados. Y a alguien se le ocurrió la fantástica idea de decirles, ¿y ustedes por qué no procesan el mango y hacen helados? ¿Verdad? La gente de la comunidad, muy respetuosa, porque la gente en las comunidades suele ser muy respetuosa, pues agradeció al consejo. Y después me recuerdo que cuando conversaba con ellos, les preguntábamos, ¿verdad?, sobre cuáles eran sus metas. Entonces, pues no podían hacer helados porque no tenían refrigeración, porque no había electricidad. Obviamente no tenían un mercado, la comunidad, ellos eran una comunidad de autosuficiencia, ¿verdad? Comían lo que se producía, nada más. Había poco ingreso de dinero, entonces ¿a quién le iban a vender los helados? La comunidad más cercana estaba a 6 horas. Entonces, ¿verdad? A veces nosotros, con muy buena voluntad, hacemos recomendaciones, pero no nos detenemos a observar, a entender el problema, a entender el contexto. Y quizá
si fuéramos un poquito más observadores, ni siquiera analíticos, observadores, podríamos generar mucho más provecho para una empresa rural, para una comunidad, para una asociación, no importa si el objetivo es social o es empresarial, si asumimos esa posición de un buen observador. Yo pienso que durante las siguientes unidades vamos a ir explorando esas estructuras, por qué la gente se organiza de cierta forma, por qué unos lo logran y otros parece que les cuesta más o definitivamente no lo logran. Y finalmente, tratar de entender en nuestro contexto, en un mundo cambiante, cómo estas organizaciones pueden ser la piedra angular del cambio en el desarrollo o están más bien destinadas a desaparecer.